Esto se suscita producto del fallo del Consejo de Estado frente a la legalidad de la ordenanza 075 del 31 de enero de 2010, no de 2009, como se ha venido citando por parte de los diferentes actores. Cuando hicimos la búsqueda normativa encontramos que la ordenanza es de 2010 y lo cito es porque se ha venido diciendo que es de 2009. Es un tema bojo, pero creo que es importante anotarlo. Entonces, el tribunal, el contencioso administrativo, el máximo tribunal contencioso administrativo del Consejo de Estado tumba esa ordenanza. Al tumbar esa ordenanza, entonces quedamos en un limbo en términos de ¿y cuál es el límite que hay entre estas dos entidades territoriales? Pues el departamento y la asamblea se han tratado de encargar de ese tema desde el año 1912 con la ordenanza 017, en el 61 volvió a ser, digamos que una delimitación del tema, sale la ordenanza 21 y esta 75, ese es como el récord de lo que ha venido tratando de actuar la asamblea. Sin embargo, el contencioso administrativo revoca el acto o dice que no tiene legalidad el acto, esa ordenanza, básicamente por un tema de competencia. ¿Quién es el competente formal y legal para definir el límite entre, en este caso, un distrito y un municipio? Pues la norma, la ley, lo que dice es que efectivamente la ley 1617, lo que dice es que quien es el competente es el Congreso de la República. Es decir, que la Asamblea en el año 2010 tomó atribuciones que no le correspondían, porque no hizo caso a lo que establece este tema. Digamos que ese es básicamente como el tema. Entonces, estamos sin un límite hoy formal entre estas dos entidades territoriales. Esto nos lleva, obviamente, a que en el marco legal tengamos que apelar precisamente a la normatividad vigente, Ley 1447, Ley 1617 y al Decreto 1170, qué pena que que cite tanta norma, pero es que es muy importante todo eso, para definir efectivamente cómo deberíamos proceder. Entonces aquí hay como dos caminos, que a su vez después se abren en dos más, pero dos caminos. Uno de corto plazo. ¿Cómo hacemos para definir muy rápidamente un nuevo límite que sea de transición, ¿cierto? Un límite temporal, y cómo después evolucionamos a tener el límite definitivo entre estas dos entidades territoriales, entendiendo, como te digo, que el competente es el Congreso de la República? Pues existe un procedimiento, que es el procedimiento de deslindes para la solución total, y existe un procedimiento que puede usarse de manera temporal, consideramos nosotros. La de transición, la rápida, la que tenemos que aplicar muy rápidamente, es la que establece la resolución de límites y de deslindes, y la catastral. ¿Qué dice la norma catastral, la 746? Lo que dice es básicamente, mire, cuando hay un límite que no esté definido temporalmente, lo que hay que hacer es hablar con los dos gestores catastrales. Barranquilla tiene un gestor catastral, Puerto Colombia tiene otro gestor catastral, y nosotros podemos ayudar efectivamente a que entre los dos se pongan de acuerdo por lo menos en un límite temporal. En tanto, y ahí vamos a trabajar muy rápidamente a partir de esta semana que viene con estos dos gestores catastrales para poder empezar a trabajar en esa línea y definir ese límite temporal. En tanto, hacemos el procedimiento establecido precisamente en la ley 1447, que es la de un proceso de deslinde, ya formal. El proceso de deslinde ya empezó. ¿Por qué empezó ya? Porque primero nos quedamos sin límite, nosotros de oficio hubiéramos podido aperturar el proceso, pero además Barranquilla ya solicitó formalmente que se empiece el trámite de deslinde entre los dos municipios. Hoy el alcalde de Puerto Colombia también nos dice: quiero también hacerme parte de la solicitud, va a hacer la solicitud puntual. Solo es corregir unos temas técnicos formales de envío de información por parte de Barranquilla o Puerto Colombia, y empezamos el proceso, que deberíamos empezarlo en este mismo mes, para empezar a trabajar en la línea de un poco más mediano plazo. Ese proceso arranca entonces con esta solicitud. Nosotros con esa solicitud hacemos y abrimos un acto administrativo de apertura del proceso. Con esa apertura del proceso citamos de una vez a
los alcaldes, a los representantes de las dos administraciones, a los representantes de la comunidad, a los representantes de la asamblea departamental, a la gobernación, para que concurran y empiecen a ser parte activa de este proceso. Hacemos una primera reunión, una primera sesión. Nosotros nombramos un presidente que es como el que coordina este tema. Una primera sesión de trabajo en donde vamos a definir cuál es el cronograma para la definición, por lo menos de la primera fase. Lo primero que vamos a intentar, como establece la norma, es llegar a un acuerdo, una conciliación. ¿Cuál es el límite en la que las dos partes se sienten tranquilos, etcétera? Por eso le digo que tiene esta vez dos caminos, la fácil y la más compleja. Si nos ponemos de acuerdo, felices todos, no sé qué, firmamos el acta de conciliación del límite y ahí ya quedaría como límite provisional y quedamos perfectos, ya no temporal sino provisional, y eso es un tema, parece un tema semántico, pero es muy importante. El límite provisional sí está aprobado y sí está definido, porque ese nos convierte ya un límite oficial, preliminar en este caso, pero ya es oficial. El otro es temporal, simplemente para salir un poco del escollo y del problema. Este nos lleva a ese primer tema. Si hay acuerdo, simplemente se lo enviamos al Congreso para que lo ratifique y queda ratificado vía ley de la República en el marco de las competencias que tienen las comisiones de ordenamiento territorial de Cámara y Senado. Felices. No se pusieron de acuerdo, viene un camino un poco más largo. Y es que entonces lo que ocurre es que con un primer informe técnico, con una primera definición técnica, nosotros recibimos los comentarios, las solicitudes, todos los argumentos y elementos de parte y parte. Tienen 3 meses para presentar esos elementos, esas argumentaciones técnicas, legales, jurídicas, de tradición, todo, para poder cada uno poner sobre la mesa sus argumentos. Nosotros después de eso, 3 meses, después de eso nosotros tendremos hasta 6 meses para hacer la revisión y el informe técnico. Sale un informe técnico por parte del IGAC, se comunica a las partes, procede todos los temas de debido proceso, y una vez queden firme ese acto administrativo, nosotros se lo enviamos al Congreso para que el Congreso haga su análisis, y con su análisis define efectivamente si adopta el criterio técnico que el IGAC le propone o haga todo el estudio, obviamente también con el acompañamiento del IGAC, para definir cuál es el límite en el tema. El Congreso tiene 1 año para definir efectivamente cuál es el límite que le va a dar a este tema, pero como le digo, en el entretanto queda como límite provisional cargado, digamos que dispuesto, en las plataformas de Colombia en mapas, etcétera, como límite oficial, en tanto termina el tema en el Congreso. En los 2 escenarios, en el temporal o en el límite provisional, sin un límite que nos permita definir efectivamente, por ejemplo, temas tan claves como ¿y quién hace la inversión en ese territorio? ¿Cómo se hace esa inversión? ¿Quién es el responsable de la educación? ¿Quién es el responsable de las vías? ¿Quién es el responsable de licencias de construcción? ¿Quién es el responsable de todo lo que va a ocurrir en ese territorio? Simplemente la comunidad y la sociedad no se puede quedar en el limbo sin saber efectivamente qué hace. El IGAC no define los límites. Los límites los define el Congreso. Nosotros somos un auxiliar, un apoyo técnico para poder definir este tipo. Somos los facilitadores, somos los buenos componedores, si se quiere entender de esa manera, para que efectivamente los límites sean dirimidos, sean acordados, ojalá, o tengamos que definir, digamos, unos temporales o provisionales para que el Congreso tome la decisión. Pues el proceso tiene efectivamente una serie de análisis o de elementos que hay que incluir allí. Es decir, claramente hay un tema de, si se quiere, cartográfico o de análisis de multitemporal de imágenes, etcétera, para poder definir este tema. Pero a esto hay que introducirle elementos culturales, elementos de tradición, una serie de elementos que efectivamente también hacen parte de ese análisis. De allí la importancia de tener a todos los actores sentados en las mesas
de revisión de los límites para escuchar y entender, digamos, que las diferentes posturas. Por eso la idea es que en esas sesiones de trabajo podamos efectivamente, desde la presidencia que va a asumir el IGAC de esta comisión, que además es un funcionario de planta del Instituto del área de Geografía, quien define efectivamente y ayuda a tratar de, por eso digo un amigable componedor, a tratar de llegar a estos consensos. Tendremos esta información, tenemos esos insumos, tendremos toda la información y la data, como usted la llama, dispuesta y disponible para poder hacer esos análisis sobre material cartográfico, etcétera, y que, como le digo, cada uno ponga sus argumentos y sus elementos sobre ese tipo de información para poder tomar la mejor decisión. Esto, dentro de lo complejo, tiene un punto positivo, y es que el fallo fue en febrero de este año. Si esto hubiera sido en diciembre hubiera sido mucho más complejo. Porque anoto eso, porque en mi entender, y creo que así lo hemos venido interpretando, creo que de todos, por lo menos no hemos recibido una consulta al respecto, pues no podemos olvidar que los impuestos tienen una anualidad. Es decir, lo que van a pagar este año corresponde al impuesto generado en el año 2024, que empieza a tener vigencia para el año 2025. Quiere decir que lo que se está cobrando hoy es efectivamente con la normatividad y los elementos jurídicos y fiscales tributarios que cerraron a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Quiere decir que esos predios X o Y estaban o en Barranquilla o en Puerto Colombia, creo que la mayoría en Puerto Colombia, si no todos, en Puerto Colombia, y deberán seguir tributándole a Puerto Colombia porque las bases gravables salieron en su momento, insisto, con la normatividad vigente y con la certeza de a dónde tenían o a dónde estaban estos predios en su momento. Entonces allí creo que no hay mayor inconveniente en términos tributarios, por lo menos en esa línea. Pero eso nos lleva también a andar muy rápido, porque esta situación la tenemos solventada este año, ¿no? Pero, ¿y qué va a pasar el año entrante? Ahí está el problema y ahí está la duda. Por eso tenemos que definir muy rápido el transitorio y evolucionar hacia el otro. Muchos trámites de deslindes entre municipios, entre departamentos. Ahí están vivos los de Boyacá y Casanare, están vivos los al interior de Cundinamarca, por ejemplo, Bogotá, La Calera, que aplica esta misma lógica en la que estamos trabajando aquí. Cartagena, Turbaco, que aplica esta misma lógica que estamos utilizando en esta línea. Allí ya se definieron los límites y se enviaron al Congreso para su definición, y hoy lo que está es un límite provisional, porque todavía el Congreso no ha definido efectivamente, no ha tomado partido por nuestra posición o por otra. Pero claramente eso es parte del pan de cada día que tenemos nosotros. Hace poco hubo otro que no va al Congreso, sino que también va al Congreso, pero no en esta línea de distrito, entre el departamento de Meta y el departamento de Caquetá. No sé si usted se acuerda, hace poco un tema y la escuela que construyó las FARC, ¿en dónde está? Ese es parte de ese tema de definición de este tipo de problemas que son limítrofes y que se presentan al IGAC día a día, y que obviamente nosotros tenemos un grupo de expertos dedicados específicamente y dedicados a este tema y formados para este tema. Ese también ya se definió técnicamente y se envió al Congreso para poder definir el tema. Ese es otro ejemplo, ya no de distritos, muy parecido al que le acabo de citar entre Meta y Caquetá, que también estuvo, obviamente, en este mismo territorio en la discusión, ¿no? El de Antioquia chocó con el tema de Vélez de Bajirá. Es decir, como usted ve, son permanentes ese tipo de disputas territoriales sobre el territorio.
Mire, hay un tema que creo que es muy, muy importante, en el que venimos trabajando de una manera muy fuerte. Y es que en la costa atlántica, digamos, para no citar solo, y ahora llegamos al Atlántico, pero en la costa atlántica se viene haciendo un esfuerzo significativo por parte del gobierno nacional en la política pública de catastro multipropósito. Cuando uno ve cuáles fueron las prioridades que le dijeron al IGAC o que orientan al IGAC, definidas por el gobierno nacional, en materia del enfoque de catastro multipropósito, encuentran uno tres grandes elementos allí. Uno, núcleos de reforma agraria. Pues los núcleos de reforma agraria que definió el Ministerio de Agricultura, en su gran mayoría, está precisamente en estos departamentos: Córdoba, Sucre, Cesar, Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira en la parte de abajo. Allí es donde está concentrado el mayor número y Antioquia, el mayor número de municipios que hacen parte de este primer ciclo de reforma agraria. Pues si eso es así, obviamente el IGAC es consecuente con ese tema. Lo mismo ocurre con la segunda línea de prioridad, que es básicamente lo que hemos denominado al interior del instituto el catastro verde. Y el otro tema son los municipios PEDET. Entonces, digamos que en esas tres líneas nos venimos moviendo de manera fuerte. Cuando uno habla entonces de esos núcleos de reforma agraria, pues obviamente ahí están los municipios de Atlántico. Y hemos venido haciendo unos esfuerzos gigantescos. Hoy tenemos cerca del 60% del territorio del departamento con cartografía básica, por lo menos en los municipios en los cuales nosotros hacemos presencia. Pero adicionalmente tenemos ya toda la región, todo el departamento con zonas homogéneas de tierra. Para explicar eso de las zonas homogéneas de tierra, es como determinar el valor o las rentas diferenciales del suelo. ¿Para qué es bueno este suelo? ¿Y para qué sirve este suelo? ¿Para qué no sirve este suelo? ¿Cuál suelo es mucho más productivo que otro, etcétera? Y en función de eso, pues obviamente viene el tema de la capacidad que tienen para generar más o menos alimentos, para ser dedicados a la agricultura, para ser dedicadas a la ganadería. Eso es fundamental para los temas de reforma agraria, porque si queremos que las cadenas del ciclo de la formalización y de la adquisición de tierras para la seguridad alimentaria, por ejemplo, funcionen, pues obviamente tenemos que tener esta información. Esa información se la entregamos obviamente al Ministerio de Agricultura, a la UPRA, a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, etcétera, para que hagan efectivamente lo de su competencia. Pero esa es una tarea muy importante que el IGAC tiene. De hecho, en abril, a finales de abril, creo, vamos a entregarle al departamento, vamos a venir aquí a entregarle a el gobernador, el secretario de Desarrollo Económico, la gente de Agricultura, vamos a reunirnos con los municipios para que las sumatas y las secretarías de planeación tengan esa información de detalle. ¿Cómo ordeno el territorio? ¿Cómo organizo el territorio? ¿Cómo hago los planes de ordenamiento territorial, los esquemas y los planes básicos si no tengo la información de las capacidades y las características rurales? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Pues eso vamos a resolverlo también en este tema. Adicionalmente, como le decía, está la cartografía, los temas de geodesia y un punto importante que cierra esta cadena de valor, que es el tema de catastro. No puedo valorar adecuadamente un predio si no tengo rentas diferenciales del suelo, si no tengo la capacidad, uso y vocación del suelo, porque ¿cómo determino que un suelo rural vale más que otro? Pues es a partir de ese tipo de ejercicios, más lo que está dispuesto a pagar la ciudadanía en estos temas por el valor de la hectárea, etc. Pero es muy importante eso. Entonces, tenemos catastro. En catastro, este año trabajamos en el departamento, vamos a trabajar en 6 municipios: Tubará, Luruaco, Repelón, Baranoa y Sabana Grande. Y está pendiente la posibilidad de trabajar en Juan de Acosta o no, porque Juan de Acosta, aunque ya tiene la plata aprobada por el IGAC, ya tenemos los insumos, ha pedido irse de la gestoría del IGAC a ser gestionado por el área metropolitana de Barranquilla. Entonces estamos allí en el limbo de si lo tomamos nosotros o si el alcalde va a decidir irse a ese gestor catastral. Pero ahí estamos trabajando muy fuertemente, ¿no? Es decir, como le digo, en la costa casi que hoy podremos decir que el 80% de los municipios de la costa atlántica han tenido intervención en materia de catastro
bien sea en el componente físico, jurídico, económico o por lo menos el componente económico. Es decir, allí el esfuerzo de este gobierno ha sido decidido en este tema. Para darle una cifra global, 9% en el dato nacional cuando recibió este gobierno la actualización catastral. Hoy ya lo llevamos al 28%, es decir, hemos triplicado la actualización catastral en los municipios de este país. Es muy probable que en la costa atlántica sea mucho más alta ese cambio, ese porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí tenemos municipios de estos departamentos que te cité anteriormente que podrían estar con 30 y 35 años sin ser actualizados.